Bien, partimos entonces ahora para hacer el primer análisis, les decía yo, de cómo llegamos a esta expresión central que tenemos anotada ahí del acto jurídico. Sepan ustedes que la expresión no es una expresión fácil o amigable. ¿En qué sentido? Ya en sus inicios se discutió efectivamente cómo conformar una teoría de los actos del individuo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que el derecho se haga cargo de la actuación del sujeto y efectivamente en el hacerse cargo se establezcan cuáles son sus condiciones, sus requisitos, ¿no? Y entonces uno de los elementos que jugó allí un rol muy fundamental es este. ¿Qué rol tiene la voluntad en la creación de un efecto jurídico? Entonces, estamos hablando, por supuesto que no de Chile, ¿cierto? Estamos hablando allá en la Europa continental, los franceses principalmente, que dieron origen a estos estudios de la teoría, basados obviamente ya en escritos que venían haciendo ya mucho tiempo lo que es el derecho romano y analizando lo que el derecho romano había construido como un acto jurídico, no teorizándolo, ¿no? Sino que los que teorizan son obviamente estos juristas del siglo XVIII, Potier, Domat, que son entre los de Savigny allá en Alemania, donde efectivamente se construyen teorías o se especula acerca de cómo podría estructurarse un acto jurídico. Y precisamente se generan dos corrientes. La primera, que es la teoría francesa, que le llama acto jurídico. Le llama acto jurídico precisamente porque es una consecuencia de un hecho del hombre. El hombre decide, hablo de hombre en términos genéricos, decide efectivamente desarrollar una conducta intencionada, después vamos a ver eso, una conducta intencionada, es decir, que persigue un fin, lo hace voluntariamente. ¿Por qué? Porque quiere cambiar algo, quiere crear, quiere modificar, quiere extinguir una situación existente o quiere provocar, quiere crear una situación nueva. Entonces, en eso se le da, si ustedes se fijan, mucha participación a la voluntad del individuo. Pero la pregunta es, ¿y los efectos que genere esto? ¿De dónde vienen? Entonces algunos dirán que efectivamente esos efectos son una consecuencia de lo que el mismo sujeto quiere y otros dirán que esos efectos son la consecuencia que el orden jurídico permite para esa actuación. ¿Tú quieres hacer esto? Perfecto, hazlo. Yo te aseguro que las consecuencias de ese acto se van a producir. Entonces, allí hay una especie como de primer debate porque algunos dicen que los efectos efectivos, mire que estoy mal. Los efectos pueden ser una generación de lo que la ley así establece, el respaldo que le da la ley. Y la otra alternativa es que los efectos sean una creación directamente del autor del acto. Entonces, eso fue provocando una diferencia de tendencia y así los franceses dijeron, el efecto da exactamente igual si es creado o querido por los autores del acto, porque igual estamos frente a un acto jurídico. Mientras que la teoría del negocio jurídico, que es la otra denominación, negocio jurídico, señala que en verdad estamos frente a un acto que puede efectivamente generar consecuencias que el legislador quiere. Y en ese caso sí podemos aceptar que es un acto jurídico. Pero si los efectos de ese acto son generados precisamente por su autor, entonces eso es un negocio jurídico. Y entonces eso obviamente cambió las tendencias, la tendencia alemana y en la francesa están los actos jurídicos. Nuestro código civil, un código absolutamente que siguió como modelo dentro de la Europa continental a su modelo francés. Ahí.
el Código Civil francés de 1804, que venía inspirado en estas teorías en las que estaba en el área francesa, Potier, en el área alemana, Savigny. Y entonces dijeron, sí, en verdad estamos frente a un acto jurídico. Los chilenos dijeron así, las juristas chilenas, y ahí Bello como autor principal o redactor principal del Código Civil francés siguió esta tendencia. Los códigos no concretan una teoría. ¿Ah? No es que nosotros tomamos el Código Civil y encontramos de inmediato un artículo, un párrafo o un capítulo destinado a teoría del acto jurídico. No existe, ¿eh? Sino que las teorías se construyen por los juristas, tomando las distintas variantes que tiene el código, observan la ejecución del código, leen sus normas y eso les sugiere una explicación. Y ahí llegamos a la teoría. La teoría es una posible explicación de cómo se construye un acto. Y por eso las normas que construyen el acto jurídico están dispersas en diversos artículos. No hay una sola parte, al menos del Código Civil chileno, que tenga concentrado todo el acto jurídico. Sí, hay normas que están cercanas, algunas de otras, pero muchos de los elementos están distribuidos. Así que, ¿con cuál teoría nos quedamos? Bueno, ustedes van a ir viendo que en verdad las consecuencias son bastante, al menos en el nivel en que nos encontramos nosotros, indiferentes. ¿Ah? Le llamemos negocio o le llamemos acto, siempre vamos a llegar a esta misma estructura. Porque el tema de los efectos es un tema que hasta el día de hoy todavía se sigue discutiendo. Si las consecuencias son queridas, buscadas o creadas por los particulares. Siempre, ¿por qué? Porque los actos jurídicos no solo tienen una naturaleza. Por ejemplo, un acto jurídico de derecho privado, es probable que a lo mejor sí encontremos muchos efectos generados por las partes. Pero piensen ustedes en el matrimonio, que es un acto jurídico de familia. ¿Quién crea las consecuencias de ese acto? El Estado, a través de la legislación. A partir del artículo 131 y siguientes del Código Civil están todos los deberes que tienen los cónyuges. Fidelidad, socorro, ayuda mutua, deber de vivir en el hogar común. Todas esas que son efectivamente deberes entre los cónyuges, no los deciden las partes, sino que son una imposición del legislador a quienes quieran celebrar el matrimonio. Quienes quieran celebrar el matrimonio se someten al estatuto completo de los derechos y deberes que tiene el matrimonio. Lo mismo en la filiación, cuando efectivamente se produce el efecto del reconocimiento, que es netamente voluntario. Sin embargo, las consecuencias de ese acto, del reconocimiento, no las decide el padre o madre que reconoce, las decide el legislador. ¿Usted reconoció? Pues ahora esta persona tiene derecho de alimentos y usted tiene la obligación de darlos. Y en el caso de que usted muera, esta persona va a ir con precisamente su participación en la herencia. ¿Ven? Son de alguna manera consecuencias no queridas, no buscadas. A lo mejor sí buscadas en el fuero más interno, pero en lo inmediato es una consecuencia que se impone al autor del acto. En cambio, otras no. Por ejemplo, si ustedes celebran un contrato innominado, como por ejemplo una prestación de servicios. Yo quiero comprar un software para mi computador. Bueno, usted lo compra y pueden convenir en un servicio postventa, pueden convenir una garantía de 3 años, una garantía de 1 año, pueden convenir que sea sin garantía, puede convenir que efectivamente tenga apoyo en línea, aquí hay una serie de cosas. Todos efectos que las partes van de alguna manera valorizando y los van pactando y los van incorporando al acto. Así que la discusión puede seguir planteada. Lo importante es que precisamente usted entienda que tenemos 2 opciones de ver el acto. Eso es lo primero. Y una vez establecido este primer elemento que se refiere a la denominación del acto, lo primero, es decir, cómo denominamos al acto jurídico,
Pasemos a otro punto, a un segundo punto, es decir, vamos avanzando, que es el cómo llegamos a esto. ¿Mm? ¿Por qué? Y esto ustedes lo pueden observar, digamos, en la pregunta. ¿Por qué llegamos a esto? Se imaginan ustedes, a lo mejor los que están por ahí, ¿por qué nos casamos? Seguramente hubo un momento inicial en sus vidas. Y ese momento inicial, entre nosotros, le llamamos un acontecimiento. Algo aconteció en sus vidas. Y ese acontecimiento, ese acontecer, ese ocurrir algo, es un hecho, es una realidad. Es decir, algo ocurrió, un hecho. ¿Mm? Entonces, uno cuando va en búsqueda del acto jurídico, a lo primero que llega es a la existencia del hecho. ¿Mm? A la existencia del hecho. ¿Por qué? Porque cada día, a cada momento y en cualquier parte del mundo hay acontecimientos. Algo acontece. ¿Ah? Por ahí he escuchado así como un poco en términos modernos, cuando la gente dice, estoy tan acontecida. Parece que es como de otro país, ¿eh? No lo sé. A lo mejor se me imagina un poco el ambiente más caribeño, que suele a veces transformar ciertos verbos en sustantivos. ¿Ah? Eh, no sé, estoy hablando, a lo mejor un gramático me dice, pero qué burrada estás diciendo, José. Pero es mi impresión. Entonces, efectivamente, los acontecimientos son realidades, son hechos. No es lo que va a ocurrir, es lo que ha ocurrido. Y por eso algunos dicen, mira, ha caído una hoja, ha llovido, son hechos, han acontecido, son hechos. Bueno, y si yo digo, mira, ha llovido, es lo mismo que diga, oye, nació el hijo de tu amigo. Ambos son acontecimientos, ambos han ocurrido. Sin embargo, tienen una connotación distinta, ¿cierto? Porque si llueve, como decía Peñailillo, si vuela un pájaro, o yo, como digo, si se cae una hoja de un árbol, ¿hay en eso alguna diferencia? A lo mejor sí, a lo mejor no. Dependerá de las consecuencias. Entonces, por eso suelen los autores decir que, por un lado, tenemos los hechos de la naturaleza y tenemos, por otro lado, los hechos del hombre, tomando en cuenta siempre, y por favor que las damas presentes no me malentiendan, no es una situación machista, yo estoy utilizando un poco la nomenclatura del código. El código en este sentido todavía no se ha reformado, no se ha actualizado, incluso como la Constitución. Entonces, la expresión hombre se toma no por capricho, sino porque legalmente se tiene que tomar en un sentido genérico, como comprensiva también a las damas. Así que por eso le digo, lo hago para que me comprendan. Artículo 25 del Código Civil. Las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes que en su sentido general se aplican, eh, y otras semejantes que en su sentido general se aplican a individuos de la especie humana sin distinción de sexo. Se entenderán comprender ambos sexos en las disposiciones de las leyes. Ya, entonces, cuando el código se refiere a la expresión hombre y el contexto es para generar o para hacer sinónimo de ser humano, esa es la expresión que debemos entender. ¿Ya? Bien, entonces cuando hablamos de hombre estamos hablando del ser humano en general. El hecho llovió, un hecho de la naturaleza. Y también, por otro lado, están los hechos del hombre. No hemos llegado a historia. Detengamos un poquito en los hechos de la naturaleza, porque si efectivamente tomamos los ejemplos que ya hemos referido, llovió o nació el hijo de tu amigo, nos encontramos con que los hechos pueden ser sin consecuencia jurídica, pero también están los hechos que pueden ser con
consecuencia jurídica. ¿Ven? Eso ya nos va marcando una diferencia. Porque supongamos que el amigo está casado. Eso significa de inmediato que ese hijo tiene una presunción de filiación, que es el cónyuge varón. Inmediatamente la presunción de paternidad, la pater ist. El padre es. ¿Quién es el padre? El que indica, en este caso, el matrimonio. El hijo nacido dentro del matrimonio tiene por padre al marido. Puede que no lo sea en la realidad, pero esa es una presunción, es un hecho que es un hecho jurídico que ya está previsto por el legislador. Entonces está regulada su consecuencia jurídica. Después se podrán impugnar y hay muchas situaciones en las que ustedes seguramente han escuchado que hay impugnación de la paternidad. Después, cuando lleguen ahí a derecho de familia, se van a dar cuenta cómo se produce la impugnación y en qué casos se puede. Pero entonces ya tenemos que el hecho de naturaleza puede ser sin consecuencia jurídica, como la lluvia, como el vuelo de un pájaro, como la caída de una hoja en otoño. Esta es una situación de orden general. El día de mañana me dice, profesor, la lluvia se hizo crecer el río y el río se salió ahí en la zona de la rotonda Pérez Ujovich y se vino por la Andrés Bello, la costanera, e invadió una serie de locales que destruyó cuanto encontró a su paso. Y ahora hay una demanda por daños en contra de la constructora, del inspector de la municipalidad. Un sinnúmero de consecuencias jurídicas, ¿cierto? Por eso estamos hablando por regla general. Pueden causar como no pueden tener consecuencias jurídicas los hechos. Si las tienen, bueno, nos pasamos al otro lado. Nos pasamos a las consecuencias jurídicas. El nacimiento, ¿tiene consecuencias jurídicas? Tiene consecuencias jurídicas. La muerte, ¿tiene consecuencias jurídicas? Por supuesto. Al menos dos básicas. Si la persona estaba unida en matrimonio, se termina el matrimonio. Y luego, también, otra consecuencia, se genera la transmisión del patrimonio. Todo lo que ese individuo tenía, bueno, inicia un proceso de transmisión que va a llevar ese caudal hereditario a los que sean eventualmente sus herederos. ¿Ven? Así que para que vean que la muerte produce consecuencias jurídicas, el nacimiento produce las consecuencias jurídicas. El tiempo, el solo transcurso del tiempo, ¿produce consecuencias jurídicas? Por supuesto, y de la máxima importancia. Ayer me acosté con 17 años, 11 meses, 29 días y hoy día me levanté con 18 y ya soy mayor de edad. Y solo he dormido una noche. Bueno, si es que ha dormido, porque a los 18 años seguramente se fue a celebrar y todavía no regresa. Pero ahí claramente un hecho, el solo transcurso del tiempo transformó a una persona de un menor adulto a una persona mayor de edad, con todas las implicancias que eso tiene, todas las consecuencias, efectos jurídicos, entre ellos convertirse en una persona plenamente capaz, por ejemplo, para celebrar actos jurídicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tiempo? Si hay una deuda, 5 años que tengo esta deuda sin pagar, 7 años que tengo una deuda sin pagar, y alguien me dice, oye, pero esa deuda estaba en un pagaré, era algo ejecutivo, prescribió hace 6 años atrás, era una deuda ordinaria, prescribió hace 5 años atrás. En fin, pueden ser simples, o sea, pueden ser distintos plazos para distintos tipos de obligaciones. Lo que sí queda claro, que el solo transcurso del tiempo hizo que esa deuda se extinguiera por prescripción o hizo que yo me transformara en un dueño. Alguien me prestó un libro alguna vez y me lo prestó. Yo creí que era un regalo, un error en el acto, ¿cierto? Hay un error en las voluntades. Yo pienso que era un regalo, la otra persona piensa que era un comodato. En el error de que yo pienso que es una donación, un regalo, me quedo poseyendo ese código. Pues a los 2 años, si tengo buena fe, si tengo justo título, podría quedarme con eso. Porque opera la prescripción adquisitiva por el transcurso del tiempo. Obviamente que hay otros elementos a tomar en cuenta, pero ustedes pueden ver que el tiempo tiene una consecuencia también jurídica. Bueno,
Dentro de los actos que son de la naturaleza, hay que hacer algunas distinciones que algunos profesores las hacen, pero yo pienso que no son necesarias y que se refieren a ciertos actos que son considerados como involuntarios, ¿ya? A lo mejor ahí los autores lo revisan y lo encuentran. Por ejemplo, un espasmo, ¿no? Yo tengo alguna enfermedad que me hace mover los brazos y en algún minuto golpeo a alguien. Eso es un hecho que efectivamente ocurre naturalmente en el cuerpo producto del espasmo y no es que debamos considerarlo un hecho voluntario, ¿no? Aunque algunos lo califican de este otro lado. Pero a mí me interesa que al menos estos dos los manejemos. Ahora, pasemos al otro lado, los hechos del hombre. También, efectivamente, se da esta figura y podemos encontrar los hechos del hombre realizados sin intención de producir consecuencias jurídicas. No pretendo las consecuencias jurídicas. Piensen ustedes, si yo choco a alguien porque me distraje en el automóvil. Entonces ahí hay un hecho del hombre, pero no está realizado con la intención de producir consecuencias jurídicas. De hecho, no las quiso, no las quiere, ¿no? Pero al final se produjeron igual. ¿Mm? Y la otra es con intención de producir consecuencias jurídicas. Aquí, en este caso, precisamente yo quiero que se produzcan las consecuencias jurídicas, quiero el efecto jurídico esperado. Yo celebré un contrato de compra-venta y por lo tanto quiero que se me entregue la cosa que yo compré. Y por su parte el vendedor dice, bueno, yo soy un vendedor, me dedico a la venta, yo lo quiero es que se me pague el precio convenido. Entonces, son actos que están realizados con la intención. Pues cuando son realizados con la intención es que nace el acto jurídico. ¿Ven? Entonces, es un hecho del hombre realizado con la intención de producir una consecuencia jurídica. Y esta es la consecuencia jurídica, el acto. Ahora, ustedes podrán decirme, profesor, bueno, pero ¿para qué celebramos actos? Eso lo saben ustedes. ¿Ah? Si yo voy al banco y necesito dinero, quiere decir que quiero celebrar un contrato en virtud del cual el banco efectivamente me preste dinero, un mutuo, ¿cierto? Por lo tanto, en ese caso, la consecuencia de este acto será, en este caso, por ejemplo, crear. Quiero generar un contrato, quiero efectivamente comprar un computador, quiero obtener el servicio educacional, quiero tomar la locomoción colectiva, quiero tomar un taxi, quiero atenderme en esta peluquería. Entonces estoy generando, ¿no?, este hecho del hombre realizado con la intención de producir un efecto jurídico, que es la generación de un acto jurídico que puede estar destinado a crear un contrato, por ejemplo. También podría ser el acto jurídico destinado a generar la relación de filiación. ¿Ah? Quiero reconocer a este hijo. Ahí está el acto que crea el derecho para el hijo de la paternidad. Ahora, si no lo hace voluntariamente, puede ocurrir que el hijo demande en sentencia. Y ahí hablaremos de un acto jurídico procesal, ¿ah?, que en virtud de el juicio termina estableciendo la paternidad. Pero ahí estamos en otra figura. Pero también es un acto jurídico procesal, así como existe el acto jurídico constitucional, por ejemplo, el voto, voy y voto, o la obligación tributaria, un acto jurídico de orden tributario. El núcleo está presente en todo. Siempre vamos a encontrar estos cuatro elementos. Ahora, lo otro es lo que está pasando, por ejemplo, en estos días. A lo mejor a ustedes les ha pasado que han podido modificar sus pagos, porque a lo mejor hay problemas de dinero, hay problemas de empleo,
bueno, para todos está muy difícil lo que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, los bancos, hace ya 3 meses atrás, y lamentablemente, se produjo entonces la necesidad de reprogramar, por ejemplo, créditos hipotecarios, que al final parece que se va a quedar corta la modificación, dado que la pandemia no cede. Pero en fin, se permitía, por ejemplo, los bancos dijeron 3 cuotas, 4 cuotas para postergar. Pero el mutuo había sido celebrado hace 10 años, hace 15 años. ¿Y qué se está pidiendo? Modificar ese mutuo. Entonces, el acto jurídico puede estar destinado a modificar. Quiero modificar una situación establecida, señor. Yo no puedo seguir pagando esta cuota de arriendo. O me baja usted el arriendo o vemos un mecanismo que nos permita sobrellevar este contrato. Modificamos. Y finalmente, a lo mejor aquellas personas que han tenido la fortuna han dicho, ¿sabes qué? Los tiempos se vienen difíciles, esa deuda que tengo contigo, quiero pagarla ahora, ya. Me llegó una platita y esa platita la voy a ocupar para pagar directamente esa deuda y no tener ninguna deuda durante este tiempo. Entonces, ahí diremos que el acto persigue extinguir. Está un poco... Saben que estoy un poco atrapado con esto. Tenía muchos lápices, pero como las clases se han ido postergando, parece que voy a tener que finalmente comprar más lápices. Y me van a salir, digamos, muy caros, porque para venir a dejarme un lápiz yo creo que voy a pagar más por el ¿cómo se llama esto? El muchacho que trae. Ah, delivery. Ahí me acordé. Bueno. Entonces, el hecho del hombre realizado con la intención de producir una consecuencia jurídica, que es el acto jurídico, puede estar destinado a ese acto jurídico ¿a qué? Pues a crear, a modificar o a extinguir. ¿Y qué es lo que creamos, modificamos o extinguimos? Algo que es una base para toda la vida, ustedes, ¿no? Lo que nosotros, el binomio de todo abogado, ¿no? Modificamos derechos y obligaciones. ¿Mm? Derechos y obligaciones. ¿Mm? El binomio clásico. Podemos crear derechos y obligaciones, podemos modificar derechos y obligaciones, podemos extinguir derechos y obligaciones. ¿Mm? Así funciona. Y esto es algo que es muy, como yo trato de mencionar, la mayor cantidad de situaciones de la vida cotidiana, porque esto es lo habitual. ¿Ah? Nosotros estamos siempre, siempre en esta dinámica, la dinámica de crear derechos y obligaciones, modificar derechos y obligaciones, extinguir. Algunos autores podrán encontrar por ahí que agregan la transferencia y la transmisión como otro efecto de los actos jurídicos. Pero el de la transmisión es un poco dudoso, porque, por ejemplo, si yo muero, mis bienes se transmiten, pero por un efecto legal, ¿ah? Sea que haya o no testamento. El testamento no es el que produce. ¿Ah? Pensé que estaba lloviendo. Estoy muy contento con la lluvia. A mí me gusta la lluvia. Sobre todo en un país que está tan seco como el nuestro y nuestros agricultores la han pasado tan, tan mal. ¿Cierto? Que ellos han tenido que, por ejemplo, modificar una y otra vez sus préstamos de dinero y en algunos casos han entrado en situaciones de cesación de pago que les ha dificultado mucho, mucho la vida. ¿Ven? Por eso los actos jurídicos son algo cotidiano en la vida de las personas. En el mundo de las leyes, las abogadas y los abogados suelen tener una forma de ejercicio que es la asesoría. Y una de las asesorías que más cuesta es cuando se ayuda a un deudor a rediseñar su estructura de pasivos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el abogado tiene que manejar elementos, primero, de negociación y recursos o conocimientos que le permitan decir qué alternativas tiene. Y ahí generalmente está modificando o creando nuevas situaciones jurídicas
que obviamente ayuden a esta persona. Bien, al denominado deudor. Ahí tenemos entonces esta estructura inicial de lo que significa, por un lado, la denominación. Ya sabemos, dos opciones, o llamarle negocio o llamarlo acto jurídico, cada una con sus distintas visiones. Y por otro lado, la circunstancia que todo acto jurídico o negocio jurídico parte de un momento inicial. Ese momento inicial es un acontecer. Ese acontecer es el hecho, ¿cierto? El hecho que hemos dicho puede ser de la naturaleza o del hombre, pero que en el caso nuestro, precisamente, para llegar a esto, tenemos que partir de un acto humano, de un acto voluntario, que efectivamente nos lleva a generar este acto jurídico. Acto jurídico que tiene que tener un propósito. No existen. Por ahí han pasado muchas discusiones a lo largo del transcurso del derecho, donde se presentan cosas absurdas como las actuaciones sin motivación. Esto es porque a veces se tratan de construir en los juicios acciones que hagan desaparecer efectos jurídicos que son a lo mejor no muy queridos por las partes, como diciendo, no sabía lo que estaba pasando, pero en el fondo uno se da cuenta que es tratar de burlar el propósito del legislador. Suele pasar, por ejemplo, a veces con la construcción de los vicios. Por eso el legislador es bien estricto ahí en el 1683, que por ejemplo no se puede pedir la nulidad absoluta por aquel que sabía o debiendo saber el vicio que invalidaba el acto. Eso recoge un aforismo jurídico que es muy importante entre nosotros, que se conoce como que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Nadie se puede aprovechar de su propia torpeza. Bien. Bueno, voy a subir este video también a la clase de hoy y más tarde le vamos a dejar allí a ustedes un taller para que repasen estos conceptos de esta primera clase y luego entonces me los envíen para ver cómo estuvo esa primera idea de lo que hemos analizado hoy día. Recuerden revisar la literatura en esta parte, en los inicios, que es la parte introductoria, lean y eso les va a ir dando un poquito ya de fortaleza. Si al final logran comprender lo que hemos visto, bienvenido sea. Bueno, eso sería todo por esta oportunidad y esperemos que ya la próxima vez la plataforma esté lista para que podamos interactuar. Muchas gracias y que estén muy bien, a cuidarse mucho, mucho, mucho. Cuidar a sus padres, cuidar a sus abuelitos, cuidar a sus hijos, cuidar a sus parejas. Nos vemos.